Bien, vamos a dar inicio a la reunión esta noche con discurso público con el tema ¿le importa a Dios qué religión tengamos? Un tema muy bonito y tenemos que prestar mucha atención. Para acá nuestro hermano Luis Salazar. La mayoría de la gente practica la religión que le enseñaron sus padres. La aceptan del mismo modo que aceptan su nacionalidad. Hay quienes opinan que la religión de las personas depende en el país que nace. Y otros escogen por sí mismos sus creencias. La religión está bien documentada y arraigada en la naturaleza humana, señala el libro La naturaleza espiritual del hombre. Un estudio reciente parece avalar esta conclusión, pues revela que el 86% de la población mundial afirma pertenecer a alguna religión. El estudio también indica que los creyentes se agrupan en 19 grandes religiones y que existe una asombrosa cantidad de 37.000 confesiones que se declaran cristianas. Dado que hay tantas creencias opuestas entre sí, la pregunta es, ¿cómo va Dios a aceptarlas a todas? En esta cuestión tan importante, es razonable que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos y opiniones. Lógicamente, debemos averiguar lo que Dios piensa al respecto, y para eso hay que acudir a su palabra, la Biblia. En la Biblia encontramos y muestra que Dios no acepta que le adoremos como de cualquier manera o como nosotros queramos. En sus páginas encontramos ejemplos históricos de prácticas religiosas que Él aceptó y que también la rechazó. Un examen detenido a tales ejemplos nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para agradar a Dios. Veamos este ejemplo, cómo el pueblo israelita hizo para que Jehová no se sintiera agradable ni aceptara la adoración de ellos. Por favor, les invito a hacer uso de ejemplares bíblicos y dirigirnos al libro de los Jueces, el capítulo 10, y vamos a leer los versos 6 y 7. Jueces, el capítulo 10, los versos 6 y 7, dice: Y los hijos de Israel nuevamente procedieron a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová. Empezaron a servir a los Baales, y a las imágenes de Astoreth, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, de modo que dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ante esto, la cólera de Jehová se encendió contra Israel, de modo que los vendió en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Como podemos notar, el apartarse de Jehová fue trágico para los israelitas. Por eso, si alguien adora cualquier otra cosa o cualquier persona en vez del Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, es patente que la forma de adoración de esta persona no es afecta a Jehová. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, les dijo a los fariseos y escribas judíos de su tiempo: aptamente profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí. En vano me siguen adorando,
porque enseñan como doctrinas mandatos de hombres. Sin importar a quien afirme adorar un grupo, si se apega a las doctrinas de hombres, más bien que a la palabra de Dios inspirada por él, su forma de adoración es vana. Y también sabemos que en la actualidad, tantos sacrificios que hacen muchas religiones, porque dicen que están adorando a Dios. Pero el apóstol Pablo fue claro cuando dijo que los sacrificios que hacen en la actualidad a Satanás le están dando ese sacrificio y no a Dios. Y también aconsejó que no seamos partícipes con ellos. Por eso hay una forma de adorar a Dios que Él aprueba y otras que son vanas, es decir, que no tienen valor a sus ojos. Por eso sigamos el consejo que se encuentra en la carta a Santiago, el capítulo 1 y los versos 26 y 27. Santiago, el capítulo 1 y los versos 26 y 27. Dice: si a un hombre le parece que es adorador formal y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón, la forma de adoración de este hombre es vana. La forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Como podemos ver, el consejo que da Santiago, entonces dice que Santiago aquí muestra que una persona pudiera parecerle que es verdaderamente religiosa y sin embargo su forma de adoración puede ser vana. La palabra griega que aquí se traduce vana también significa fútil, vacía, infructífera, inútil, ineficaz, carente de verdad. Esto pudiera ser cierto si alguien que afirma ser cristiano, pero no refrena su lengua, ni la usara para alabar a Jehová, ni para edificar a sus compañeros cristianos, estaría engañando su propio corazón y no practicando la religión pura e incontaminada delante de Dios. Y el punto de vista de Jehová, eso es lo que cuenta. Y Dios concede mucha importancia a la manera en que las personas se tratan unas a otras. Nuestras creencias influyen mucho en cómo nos comportamos. El principal objetivo de la religión verdadera es honrar, alabar y obedecer a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas que nosotros podemos ver, tanto en los cielos como en la tierra, y a causa de su voluntad existieron y fueron creadas. Por eso Jehová se merece que lo honremos, que lo alabemos. También tanto la creación como las santas escrituras revelan su personalidad. Por lo tanto, un objetivo secundario de todas las religiones que promueven es enseñar cuál es el mejor modo de vivir y qué es lo que Jehová está esperando de cada uno de nosotros. Por favor, les invito a hacer nuevamente uso de ejemplares bíblicos y vamos a dirigirnos al libro de Miqueas, el capítulo 6, y leamos del versículo 8, el verso 8. Miqueas, el capítulo 6, leamos el verso 8. Dice: Él ha dicho, hombre celeste, lo que es bueno, y qué es lo que Jehová está pidiendo de vuelta de ti, sino ejercer justicia, amar la bondad y ser modesto al andar con Dios. Usted puede notar aquí tres cosas. Dice: ejercer justicia, amar la bondad y ser modesto al andar con Dios. Entonces encontramos lo que Jehová espera de cada uno de nosotros. Estos tres requisitos abarcan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones.
hemos de sentir el deseo de manifestar estas cualidades, pensar cómo hacerlo y obrar en consecuencia. Si queremos fortalecer nuestra moralidad, debemos tener buenos motivos y las cualidades que agradan a Jehová. Hay quienes afirman que todas las religiones promueven los mismos principios. ¿Qué dicen ellos? Es creer en Dios y hacer el bien. Aún así, puede determinarse si Dios aprueba una religión analizando el efecto que ésta produce en sus seguidores. Por eso, la Biblia indica que existe una relación directa entre lo que creemos y la clase de personas que somos. Y para ello les invito dirigiendo al Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y vamos a leer los versos del 16 al 20. Mateo, el capítulo 7, los versos del 16 al 20. Dice: por sus frutos lo reconocerán. Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Realmente, pues, por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. Como se ve, para determinar quién es el Dios verdadero y quién es el Dios falso, quiénes son los verdaderos adoradores y quiénes son los adoradores falsos, tenemos que examinar lo que ellos producen y preguntarnos: ¿es excelente ese fruto o es inservible? Hay quienes quizás se pregunten que si nuestras creencias religiosas influyen mucho en la clase de personas que somos, es decir, en nuestras cualidades personales y nuestra conducta. En su opinión, las creencias y la conducta son dos cosas separadas, que no guardan ninguna relación, como por ejemplo una chaqueta o un pantalón, de acuerdo con el gusto de la persona, puede llevarse por separado o combinarse a modo de conjunto. En la Biblia, las creencias y la conducta son más bien como un traje de dos piezas que solo puede llevarse como tal. Por eso nosotros debemos examinar qué clase de dioses existieron en el pasado y cómo influyeron en la gente. Por ejemplo, los dioses griegos y los romanos eran crueles, se emborrachaban, cometían actos inmorales, así por el estilo. Y la historia revela que muchos de sus adoradores participaban en orgías y acudían a circos para ver hombres y animales peleando hasta la muerte. Y eso nosotros hemos sido testigos, porque incluso hasta películas se han hecho con estos actos de aquellos dioses. Pero también muchos creen que la superioridad racial ha oprimido de forma terrible a otros seres humanos. Los traficantes de esclavos recibieron bastante apoyo de los dirigentes religiosos a defender sus ideas racistas. A mediados del siglo XV, los adictos a los papas católicos romanos sancionaron la subyugación y la esclavitud de los paganos y los infieles, a fin de que sus almas pudieran ser salvadas para el reino de Dios. Como ya habían recibido la bendición de la Iglesia, los antiguos traficantes de esclavos y los exploradores europeos no sentían remordimiento alguno
por el trato brutal que daban a los nativos. En efecto, el racismo se ha convertido en una de las fuerzas más decisivas que aquejan a la sociedad humana. De ahí que todos debamos hacernos un autoexamen y preguntarnos: ¿rechazo yo toda enseñanza que afirme que una raza es superior a otra? He procurado librarme de cualquier posible de vestigio de sentimientos de superioridad racial. Bueno, cada uno de nosotros podemos hacernos este autoexamen, pero también hay algo que influye en la gente, es sobre la muerte, ya que muchísimos no creen en la resurrección, y como no creen en la resurrección, se obsesionan en aprovechar la vida al máximo. Y muchos hemos oído, ¿no? Hay que comer, hay que beber, porque mañana hemos de morir. Como vemos, ellos aprovechan al máximo la vida porque no creen en la resurrección. También hay personas que creen en el destino, pero no asumen la responsabilidad por sus actos, pues opinan que todo lo que ocurre ya está predeterminado. Imaginémonos, por ejemplo, que la dirección del automóvil de un hombre está defectuosa. Si él posee un acto de sentido de responsabilidad, hará que se repare, pues le preocupa su vida y también la de sus pasajeros. También vemos que si cree en el destino, puede pasar por alto el peligro, y convencido de que el mecanismo solo sufrirá una avería si es la voluntad de Jehová. En efecto, la creencia en el destino puede promover fácilmente entre muchos otros defectos, por ejemplo, el descuido, la pereza o la irresponsabilidad. Como vemos entonces, también sabemos que la superstición en creer que las personas que han muerto pueden influir mucho en nuestra vida, y es una fuente de superstición. ¿Por qué? Porque son cosas que desagradan a Dios y también causan muchos problemas. Veamos, por ejemplo, dice que en algunos países de África Central se espera que la viuda tenga relaciones sexuales con un pariente cercano del difunto. La gente cree que, en caso contrario, el que ha muerto va a perjudicar a toda su familia. Este ritual se denomina limpieza sexual. Sin embargo, la Biblia define como fornicación cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Puesto que el cristiano, al huir de la fornicación, se opone con valor a esta costumbre antibíblica. Nosotros cuando salimos a la predicación, les hablamos acerca del reino de Dios, pero no, la gente piensa que el reino de Dios vendrá mediante un gobierno humano, y por eso pasan por alto toda forma de adoración que es limpia e incontaminada, que tienen que mantenerse sin mancha del mundo. Además, las diferencias entre ideologías políticas generan conflictos y promueven el odio. Debemos, por lo tanto, cada uno de nosotros examinar cada religión por los defectos que éste puedan producir. Por ejemplo, si tolera o incluso fomenta prácticas que la Biblia condena. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿puede decirte que está a la altura de lo que Dios espera de esta religión? Bueno, lo que importa
no es nuestra opinión personal, sino el criterio de Jehová. Por eso debemos practicar la religión que acepta Jehová. Y por eso les invito a hacer uso de los ejemplares bíblicos y dirigirnos a Colosenses, el capítulo 3, y vamos a leer el verso 10. Colosenses, el capítulo 3, leamos el verso 10. Dice: y vístanse de la nueva personalidad que mediante conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de aquel que lo ha creado. Para agradar a Dios necesitamos tener un conocimiento exacto de Él. El término griego que se traduce conocimiento exacto, que aparece 20 veces en las escrituras griegas cristianas, se refiere a un conocimiento preciso, exacto y pleno. Tal como un joyero examina una piedra preciosa para determinar sus cualidades y su valor, el cristiano debe examinar la palabra de Dios para llegar a un conocimiento preciso, exacto y pleno del Dios al que sirve. Este examen y este conocimiento abarca a conocer su personalidad, su propósito, sus normas y todas las enseñanzas que integran el modelo de palabras saludables, lo cual dista mucho de simplemente creer que ahí arriba existe alguien. Por lo tanto, la religión que Dios acepta debe ser una basada en la verdad revelada en las Santas Escrituras. La religión verdadera tiene que estar formada por personas que hagan la voluntad de Jehová y reflejen su sabiduría. Por eso veamos el consejo que se encuentra registrado en la carta a Santiago, el capítulo 3, los versos 17 y 18. Santiago, el capítulo 3, los versos 17 y 18. Pero la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Además, en cuanto al fruto de la justicia, su semilla siembra en condiciones pacíficas para los que están haciendo la paz. Si nosotros nos esforzamos por demostrar al mayor grado las cualidades que Santiago menciona, reinará la armonía. ¿En dónde? Aquí, en la congregación. Cuando somos apacibles, pacíficos y razonables, mejora la relación en cada uno de nosotros. Además, demostramos que tenemos la sabiduría de arriba, pero hay otro factor que nos ayuda a cultivar estas cualidades: ver a los demás como Jehová lo ve. Y también la religión verdadera nos dista a distinguir entre lo bueno y lo falso, entre el Dios verdadero y el Dios falso. ¿Y qué es lo que deben hacer cada uno de sus siervos? Veamos la primera carta de Juan, el capítulo 3 y verso 10. Juan, el capítulo 3, y leamos el verso 10. Dice: los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho. Todo el que no se ocupa en la justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Entonces la religión verdadera enseña a que todos sus miembros se amen unos a otros. Y Jesús dijo:
En esto todos conocerán que son mis discípulos si se tienen amor entre sí. Por lo tanto, quienes practican la religión verdadera deben honrar el nombre de Jehová, predicar las buenas nuevas de su reino, hacer discípulos por toda la tierra. Y ahí se debe identificar a cada uno de nosotros por nuestras obras de fe. ¿Recuerda usted cuál es el tema de este discurso? ¿Le importa a Dios la religión que tengamos? Si su respuesta es afirmativa, entonces la religión que Dios acepta debe animarnos a cada uno de nosotros a analizar las Escrituras por sí mismo y así ver cuál es la perfecta y voluntad de Jehová. Y quienes practican la religión verdadera debemos honrar el nombre de Jehová. Eso puede lograrse estudiando lo que la Biblia enseña. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que conozcamos más a Jehová, tengamos un conocimiento exacto de Jehová, tengamos un conocimiento también de su Hijo. Y también las promesas futuras son maravillosas. Dice que vamos a obtener vida eterna. Debemos entonces permitir que las enseñanzas bíblicas ejerzan buena influencia en cada uno de nosotros. Por lo tanto, examinémonos personalmente las pruebas y practiquemos la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Salvador y Dios y Padre Jehová. Recordemos lo que entonamos la canción. ¿Recuerda usted cuál es el tema de la canción? Vamos a recordar. Decían, camina con Dios. Sí, con Dios camina y obtendremos humildad. Evitaremos la altivez. Mantendremos nuestra integridad. ¿Por qué? Porque nos complacemos en su ley y además amaremos con maldad y aprenderemos lo más importante. Lo más importante es confiar en Jehová y su mano nos va a guiar a cada uno de nosotros. Y lo más importante, como dice, conseguiremos la amistad de Jehová y también obtendremos su protección. Y en el futuro, su reino formará de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Estos recordatorios son muy importantes para cada uno de nosotros. Y eso es gracias a Jehová que nos da justamente toda esta instrucción de estas veces. También agradecemos bastante al hermano Salazar por su excelente